Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar acá para escuchar. Bueno, mi presentación se podría resumir en una pregunta que sería: ¿qué sucede con los investigadores y sus métodos dentro del policial después del asesinato de Lon Roth en Triste-Leroy, en La muerte y la brújula? Y si incluimos Emma Suns también, preguntaría de un modo más general cómo pensaba Borges la investigación y al investigador principalmente, y qué sucedió después de eso. Y me voy a centrar en algunos pesquisantes que estuvieron ligados, digamos, sus autores, los autores que crearon estos personajes, en torno a la revista Sur y a la revista Bea y Lea. Y entonces estos dos componentes de pesquisante y método de investigación me van a permitir plantear la pregunta respecto de cómo fue el detective futuro después de los cuentos de Borges, y quiénes de esos que vinieron después fueron realmente detectives futuros, en el sentido de las características que tuvieron. Entonces, comento brevemente, porque ya lo hicimos varias veces, con respecto a los dos cuentos de Borges, La muerte y la brújula y Emma Suns. Entonces, para el caso del primero, La muerte y la brújula, que tiene, como ya hemos visto en diferentes ponencias aquí, quizás al peor detective, digamos, de la literatura nacional policial, y en Emma Suns a los policías más crédulos, ¿no? Recordemos el evento final en donde ella llama por teléfono y cuenta la historia, ¿no? Y se impone esa historia. Entonces, en el primer caso, la investigación es inconducente y en el segundo, inexistente. En los dos cuentos se impone el relato de los criminales Scarlett y Emma. En La muerte y la brújula hay una serie de muertes sin relación que solo la voluntad de un narrador como Scarlett y la de un lector como Lon Roth ponen en una línea causal esos eventos que no tendrían relaciones entre sí. Entonces son tres crímenes manipulados por el pistolero Scarlett que conducen a Lon Roth a la muerte. Scarlett entonces confía menos en la deducción o en la capacidad deductiva de Lon Roth que en su obsesión. Cuando el detective está completamente mareado, entonces Scarlett interviene y le manda un paquete al comisario por correo, y en ese paquete está la respuesta al enigma. Entonces el proyecto de policial de Borges ahí descansa más sobre la figura del criminal y del crimen y la confección del crimen por parte del criminal que en la de una especie de Dupin infalible, que sería como fue presentado Lon Roth, a pesar de que también se dice que era un poco tabú, ¿no? Que le gustaba el juego. En Emma Suns sucede algo similar. La asesina de Aaron Lowenthal, dueño de la fábrica donde trabajó el padre de Emma, que murió exiliado en Brasil, y acusado del desfalco, que en realidad conocemos a través de la carta que fue Lowenthal el responsable, hace lo mismo que Scarlett, es decir, Emma hace lo mismo que Scarlett. Otro policía recibe, no por correo, sino a través de la llamada telefónica de Emma, la asesina, el falso relato que la policía acepta como verdadero. En ambos cuentos, entonces, se impone la versión del asesino. Y los dos relatos descartan el paradigma indiciario como el principal patrón de conformación del cuento policial, pero a su vez tampoco triunfa el detective razonador que opera con lógica deductiva. Y sin embargo, los dos cuentos son un gran despliegue de indicios, pero siempre unidos de manera falsa por algún relato de alguien. Finalmente, en las dos historias queda anunciada la figura del policía, que es Treviranus, y también quien atiende el teléfono a la llamada de Emma. Entonces, creo que ahí está, en el personaje de esos policías, está un poco la beta de los personajes que van a venir después, que se van a encargar de las investigaciones. Estoy hablando de que los herederos de Treviranus, de este cuento de los años 40, que retoman la posta, serían los comisarios Laurenzi, de Rodolfo Walsh, Frutos Gómez, de Belmiro Ayala Gauna, Leoni, de Adolfo Pérez Elaski.
todos relatos de los años 50 y 60, repartidos en diferentes colecciones de cuentos y aparecidos en la revista Beile. Por otra parte, en el año 61, la década del 60, y en el año 67, Manuel Peirú, quien ya había publicado en Sur en el 44 La espada dormida, y donde aparece este personaje de Jorge Bain como una especie de detective de policial clásico, digamos, además con ascendencia inglesa. Después de ese, como decía, después de ese libro aparecen estos dos, donde aparece otro tipo de personaje que es un pesquisante más de corte criollo, un hombre de campo, que es Pablo Laborde, del cual sabemos que es administrador de estancias, que tiene conocimientos de rastreador, y que con esos saberes, o por esos saberes, es demandado siempre por algún comisario para consultarlo sobre algún caso, sobre la resolución de un caso. Dejando de lado entonces el caso de Jorge Bain, que sería más contemporáneo del Lonrod, pensemos en ese grupo posterior de pesquisantes, que sería Laurenzi, Frutos Gómez, Leoni y Laborde. Empiezo con Walsh, y sobre todo con el personaje de Laurenzi. En los cuentos de Laurenzi hay quizás un sentido más clásico de la pesquisa, porque es la parte crucial del cuento, pero se revela en forma de memoria, de modo que hay también una sobrecarga en el personaje, en el sentido de que el personaje está siempre directamente relacionado con su trabajo, incluso después de jubilado. Es decir, de todo lo que habla es de su tarea como investigador. Tenemos a ese detective full time, todo el tiempo pensando y trabajando en las cuestiones que están ligadas a la función policial. Y en esa indagación que siempre hace en los cuentos, se construye el personaje de Laurenzi y el espacio territorial de sus pesquisas, porque él es hombre de ciudad, de la civilización, dice en un momento, plantado en diferentes comisarías de todo el país, generalmente en pueblos pequeños, comisarías rurales. Y entonces, por otra parte, da cuenta, en una cita bastante famosa, de ese proceso de profesionalización de la figura del policía como el investigador. La cita es del cuento Simbiosis, y dice: el corazón secreto de la gente, le dice a Hernández. Daniel Hernández es el personaje que había sido protagonista de los cuentos anteriores de Walsh, de Variaciones en Rojo, y que ahora está en permanente diálogo con Laurenzi, y así se construyen los cuentos. Dice: el corazón secreto de la gente, usted no lo comprende nunca, y eso es asombroso, porque soy un policía. Nadie está en mejor posición para ver los extremos de la miseria y la locura. Con 3 o 4 palabras, agrega con ironía, explicamos todo. Un crimen, una violación, un suicidio. Pobre de usted si me trae un problema que no se pueda resolver en términos sencillos. Dinero, odio. Yo no puedo tolerar, por ejemplo, que usted me salga matando a alguien sin un motivo razonable y concreto. Laurenzi, a diferencia de Frutos Gómez o Laborde, es alguien que debe demostrar. Estos dos últimos, es decir, Frutos Gómez y Laborde, hacen descansar gran parte de su método investigativo o deductivo en el conocimiento previo y las relaciones personales en los lugares donde actúan. Laurenzi, en cambio, está en un permanente proceso de aprendizaje. Intenta descubrir no solo algo que no sabe, sino el método con el cual lidiar con eso nuevo. Para el Walsh de la serie de Laurenzi, el cuento policial es el desarrollo de un saber, el de alguien que aprende un método, que aprende en medio de un proceso cuya adaptación a un nuevo espacio es también parte del trabajo policial. El paso de su modelo anterior, Variaciones en Rojo, a este nuevo con Laurenzi se ve también en la conversión de Daniel Hernández mientras conversa con Laurenzi. Este pasó de ser un hombre que tenía un poder de deducción sorprendente y le resolvía todos los casos al comisario Jiménez, a pasar a ser alguien que escucha a la voz de este otro hombre que, vamos a ver más adelante, no siempre puede resolver los casos.
Por su parte, Leoni, el comisario de Adolfo Pérez Elaski, también guarda relación con Laurenzi. Ambos son hombres de la ciudad. Leoni, además, también resuelve algunos casos en el campo. Hay dos cuentos, La suerte de Martín Fierro y el caso de la Callada Muerte. Pero principalmente comparten esa visión sobre la causalidad del crimen y de la investigación hasta cierto punto burocratizada en el propio ejercicio de la profesión. Y cito un fragmento que también, además, Leoni cuenta sus memorias y sus relatos en una conversación con otro escritor que es también Pérez Elaski, es decir, se llama igual que el autor del libro y de los cuentos. Que un mono mate a un hombre, pase, dice, en el caso de el orangután malabarista, con obvias reminiscencias a Poe. Que haya un mono malabarista, bien, pero que exista un mono a la vez malabarista y asesino es tan improbable como un japonés tuerto que toque la guitarra con la mano izquierda y viste una camisa amarilla. Cada condición limita a la otra, ¿entiende? Estas cosas no existen en la policía. Allí la rutina es todo. Yo mismo estoy aquí por rutina. Fui policía por más de 30 años y me puse a buscar al asesino. Esta burocratización coincide también con un proceso político que durante el primer peronismo, de una mayor profesionalización de las fuerzas policiales, que coincidía también con la provincialización de los territorios nacionales, que constituyó una nueva institucionalización de las policías en cada región del país. Por su parte, Frutos Gómez, el comisario de los cuentos de Ayala Gauna, es un ex capataz de estancia que fue designado por su patrón como comisario de un pueblo rural imaginario que es Capibaracué, en la provincia de Corrientes, cerca de la frontera con Paraguay. Hombre de campo, conocedor del territorio y de la gente. Ese saber, ligado al paradigma indiciario, pero también a las relaciones sociales, es su marca personal para la resolución de los casos. Asesinatos, robos, violaciones, etc., recaen en la comisaría de Frutos Gómez, y él no solo debe administrar justicia formal, sino también de la otra, una personal, ligada más al derecho consuetudinario, que resulta en procedimientos a veces casi medievales o de la temprana modernidad, como casamientos con violadores o torturas para extraer información de los culpables, es decir, formas que no se ajustaban a derecho. Pero también extorsiona a estancieros ricos para donar comida a una escuela a cambio de algunos silencios, por ejemplo. Por último, el personaje de Laborde, protagonista de Los cuentos de Peirú, que comparte similares características con Frutos Gómez. También trabajó en administración de trabajo rural en estancias y, por lo tanto, se lo caracteriza como alguien con saberes de rastreador. Y ese es su principal argumento para ser requerido siempre por un comisario para resolver casos. Al igual que en el comisario de Ayala Gauna, Laborde basa gran parte de su éxito en las pesquisas. Basa el éxito de sus pesquisas no solo en su picardía, distinguida también como un saber propiamente rural, sino en un conjunto de relaciones personales, sobre todo de orden político. Siempre está conversando y tirando nombres de comisarios, caudillos, representantes políticos, funcionarios, etcétera, que él conoce. Esa sociabilidad política, en general, es la que le permite nunca partir de cero en las investigaciones. Hay en este grupo de investigadores una característica que los asemeja y otra que los aleja, y que de algún modo constituye el rasgo principal de estos policiales. En primer lugar, todos estos relatos conforman un grupo de experiencias alejadas en el tiempo respecto del momento de escritura. Estos relatos, publicados entre las décadas del 50 y 60, narran hechos entre los años 20 y los 30 aproximadamente. Los relatos de Frutos Gómez, por ejemplo, están ambientados en torno a los años inmediatamente posteriores a la Guerra del Chaco paraguayo. Laurenzi y Leoni son comisarios ya jubilados que le cuentan historias a alguien del pasado. Daniel Hernández en el primer caso, como les comentaba, y este personaje de Pérez Elaski también escuchando a Leoni. Y finalmente Laborde es en realidad una serie de recuerdos de un ahijado, ¿no?, que cuenta sobre los casos que había resuelto su padrino.
Entonces, por un lado, en los casos en que estos relatos constituyen un diálogo con otro, el saber policial es algo que se puede explicar, que se puede transmitir. Y el mayor intento de racionalización de ese conocimiento de las palabras del personaje, de los comisarios o de los que cuentan sus anécdotas, lo encontramos en uno de los cuentos que protagoniza Leoni, el comisario de Pérez Elásquez. Dice: en nuestros diálogos interminables, a él correspondía la relación de los hechos y a mí extraer de estos tesis generales y abstractas aplicables a la teoría del hecho criminal. Es decir, siempre se estaba viendo esta forma de acción, o ya por el lado de la racionalización, o ya por el lado de convertirlo en una regla, en un hábito, en una forma que siempre se aplicaba de manera sistemática. Pero al mismo tiempo, esta característica es una constatación de cierta crisis de ese paradigma del investigador, dado que estaba, digamos, era un flashback o un retroceso en el tiempo, era algo del pasado, esa forma de pesquisa. Si esta distancia temporal equipara a estos casos y a los investigadores, hay otra característica que los distingue en dos grupos bien diferenciados. Por un lado, Frutos Gómez y Laborde tienen siempre todo bajo control. Sus saberes y sus personalidades son los de los personajes que no dudan y saben todo, no fallan. Son expertos, pero al mismo tiempo son el emergente de un espacio que se conforma como el de la sabiduría, que es el lugar del campo o el lugar del ámbito rural. En este sentido, hay una cierta continuidad, digamos, con el criollismo, una vuelta al criollismo de los años en torno al primer centenario y posteriores, que resaltaban las virtudes del hombre de campo. Y que en este caso es una especie de segundo momento que se vive como nostalgia de eso. En cambio, tanto Leoni como Laurenzi tienen momentos de duda, de irresolución. Esto abre quizás otra perspectiva que creo que es la que va a continuar más fuertemente. Y esta nueva perspectiva implica que no solo para el personaje, sino también para el género, un cambio. Indico dos ejemplos de estas dudas. En el cuento La suerte de Martín Fierro, Leoni, el comisario, comenta un caso que le resultó imposible de resolver. Un hombre, por una serie de casualidades, se encuentra en un lugar donde todos los indicios llevan a su culpabilidad, a pesar de que esto no es así. Él era alguien que se había separado de una mujer y una noche decide ir a verla, pero antes de ir a verla, ve una lechuza y le pega un tiro, tenía un arma encima, y después se acerca a la ventana de la casa y en la ventana de la casa ve que un hombre está matando a esa mujer. Viene la policía y lo encuentra a él con un arma con una bala menos, y entonces se conforman una serie de circunstancias donde el tipo es no el principal sino el único sospechoso. Entonces decía que en este caso el comisario se da cuenta de que no puede hacer nada. Sabe que el acusado no es culpable, pero no logra recabar pistas materiales que puedan probarlo. Esa es para él la suerte de Martín Fierro, es decir, un personaje que no eligió su desgracia, sino que la encontró fortuitamente. La otra sería la de Cruz, es decir, que eligió su destino en la lucha, digamos, de Martín Fierro con la partida. Más o menos conocemos. Por otro lado, en el cuento de Walsh, Simbiosis, Laurenzi cuenta un caso exitoso, de alguna forma, pero con un dejo de amargura. En un pueblo de Santiago del Estero aparece un Mano Santa, un predicador milagrero que aglomera a la población del lugar durante varios días y produce la preocupación del comisario porque intuye que puede haber problemas sanitarios debido a esa conglomeración de gente. Las malas condiciones de higiene, la pobreza y la hipnosis que produce esta especie de iluminado pueden causar un desastre en términos de enfermedades y él quiere evitarlo. Su accionar obedece, en este caso, a razones más bien políticas, que movilizan la fuerza policial e incluso con ayuda del ejército, apelando a su función de control social. Pero una noche sucede el asesinato de ese Mano Santa. Y corre el rumor de que fue una especie de diablo quien lo mató. Pero él descubre que fueron, en realidad, un tullido
subido arriba de un ciego, que interpretando uno el discurso del sanador como la liberación que produce su propia sangre, ese sería el caso del ciego, y el otro llevado por la codicia del dinero, el tullido, que pudo haber recaudado ese predicador. Entre ambos deseos, uno arriba del otro, lo matan, y bajo esta forma medio monstruosa, simbiótica, según la gente del lugar, de un inválido arriba del otro. Laurenzi resuelve perfectamente el caso, se da cuenta de que no había ningún diablo y que eran estos dos personajes, y sin embargo siente que no resolvió nada. Ahí siguen todos pobres, inválidos y encima presos. Hay una percepción de que la tarea policial es insuficiente, de que el personaje del detective espera más de su función. Ambos ejemplos muestran dos límites. Uno sobre la insuficiencia del método indiciario, el caso de Leoni, para cumplir su objetivo de determinación de la verdad. Otro sobre el escaso alcance de los resultados. Esta actitud de Laurenzi y Leoni abre el género hacia lo que los críticos Patricia Meribal o Michael Hopquist denominan el policial metafísico, que ya estaba de alguna manera presente en Borges, y que se trata de una inflexión del género en la que la ausencia de una resolución, o una solución errónea, o un incomprensible, o la imposibilidad de una investigación, lleva la narración hacia el personaje del detective y hacia momentos de análisis del detective sobre su propia persona y sobre su propia profesión, su propio accionar. Laurenzi, llevado al límite por la propia dinámica de los hechos que le presentan un caso individual, como es de costumbre en el policial, se encuentra con un fenómeno más de orden colectivo. Y esto no era la primera vez que sucedía en el policial argentino. Ya teníamos algunos casos, algunos relatos del Padre Metrí, el personaje del investigador de Leonardo Castellani en la década del 30, que ya había tenido algunos casos en algunos cuentos donde ha habido matanzas de indígenas, sobre todo en la zona del Chaco santafesino, por parte de la policía del ejército, y donde el cuento, el personaje del detective ya no puede hacer más nada en esos casos, por la complejidad del entorno social en el desarrollo de la investigación y el caso, y entonces el cuento deja la forma del policial y se va transformando hacia el testimonio. En los investigadores de Peirú y Ayala Gauna vemos una visión tranquilizadora, porque ellos controlan la situación debido sobre todo a su conocimiento de ese mundo en el que el delito sucede, y al mismo tiempo esto muestra una sociedad abarcable en términos de conocimiento y relaciones personales no mediadas. Laborde y Frutos Gómez siempre están en una posición de control de la situación porque siempre preservan el statu quo. Laurenzi, en cambio, está en duda permanente de cómo va a resolver los problemas que se le presentan y siempre cree que su solución es provisoria, que toca apenas la punta del iceberg y por lo tanto resuelve de modo momentáneo, sin herramientas ni saberes adecuados, dando un arreglo provisorio hacia el próximo estallido. Borges, entonces, establece la muerte del detective para dar paso a este nuevo investigador, que en parte es el comisario Treviranus, quien representa la estandarización, digamos, del trabajo policial en base a la experiencia. Es retomado pero puesto en cuestión, digamos, con algunos de estos personajes. Este rasgo lo comparte con todos los comisarios y con Laborde lo une la seguridad de saber que su investigación camina sobre seguro. Leoni y Laurenzi sostienen una lógica como la de Treviranus, en el sentido de moverse bajo lo que podríamos llamar una especie de lex parsimonia o la navaja de Occam, ¿sí? La explicación más simple es la correcta. Si en los relatos posteriores a Borges vuelve el paradigma indiciario o es nostálgico y perteneciente al pasado, o se descubren sus límites. Esta pesquisa inconducente, la irresolución de los casos por la complejidad de los problemas sociales en los que surgen los cambios sustanciales en la naturaleza de los actores involucrados, tanto en el crimen como en la investigación,
se incrementa y va tomando varias formas en los policiales que van a continuar después. Gracias. ¿Preguntas, comentarios? Yo quería preguntarte algo en relación con lo que habías mencionado, esta idea de la retrospección. Todos los relatos tienen que ver con el pasado del personaje. ¿Qué filiación habría o podría haber con la tradición de las historias, los lugares de comisario, de Fray Mocho en adelante, de Lepiane, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX? Si es posible establecer algún tipo de rescate de esa tradición o no. Sí, puede ser que esté esa influencia, digamos, del que recuerda, sobre todo por este aspecto de que el detective se transforma en un personaje profesionalizado, pero además que pertenece, pero además institucionalizado también, ¿no? Es decir, pertenece a la fuerza de seguridad y sobre todo por este avance dentro de la policía del manejo de ciertos procedimientos, yo les llamaba burocratizados o estandarizados, etcétera. Entonces lo transforman a este personaje en alguien que tiene un determinado saber. En el libro de Diego Galeano sobre la policía y justamente la conformación de las policías hacia finales del siglo XIX, principios del XX, él menciona que justamente la escritura policial es una característica del momento en que justamente la policía deja de estar en contacto con la gente, empieza a tener, digamos, una especie de diferenciación, quizás sobre todo por el avance de la policía en la comisión de ilícitos y de la represión, etcétera. Y se va transformando en esa familia policial que empieza a producir textos para su propia fuerza, ¿no? Es decir, manuales de trabajo, etc. Y un poco la hipótesis de él es que ahí es donde el policía empieza a ganar espacio porque empieza a imaginar sobre aquellos que ya los policías no hablan, ¿no? O que no hablan para el resto, ¿no? Pero aquí en estos casos sí es interesante eso, de la visión de un personaje que cuenta su experiencia, ¿no? Y a partir de ahí también es interesante que hay otro personaje que está siempre escuchando y tratando de, como el caso de Pérez Zelazky, de transformar eso que en apariencia son anécdotas en algún procedimiento, ¿no? En una especie de abstracción de la función policial. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces agradecemos a Gerardo y pasamos a nuestro...